Hoy vamos a meternos de lleno en los secretos que se ocultan en las páginas de uno de los libros más influyentes de toda la historia. Uno tiende a pensar en los textos antiguos como algo estático, ¿no? Como si estuvieran tallados en piedra. Pero la verdad es que son más como un río. Están vivos, llenos de misterios que han ido tomando forma con los siglos, gracias a la mitología, al lenguaje y a un sinfín de interpretaciones. Para este análisis vamos a abrir 3 expedientes, por así decirlo. El primero nos lleva a un mundo de bestias colosales, criaturas tan enormes que de verdad nos hacen replantearnos cómo era el mundo antiguo. Después nos toparemos con unos gigantes misteriosos. Fíjense que una simple y breve mención sobre ellos en el Génesis fue suficiente para desatar debates que han durado siglos. Y para cerrar, vamos a ver algo increíble, como un, digamos, pequeño error de traducción terminó cambiando por completo la imagen de un profeta importantísimo. Y esa imagen equivocada influyó en el arte durante más de un milenio. Muy bien, empecemos. Nuestro primer caso nos lleva directamente al libro de Job. Y aquí es donde la cosa se pone épica. Hablamos de criaturas que son, básicamente, la personificación de las fuerzas más salvajes y poderosas de la creación. Los expertos nos hablan de una especie de trío primordial, 3 monstruos que dominaban cada uno su propio reino: Behemoth, el señor de la tierra; Leviatán, el rey del mar; y Sis, el soberano de los cielos. Ok, hablemos de Behemoth, porque aquí empieza el debate. ¿Qué era exactamente? Algunos dicen, bueno, podría ser un hipopótamo, un animal real y muy poderoso, pero su descripción es tan descomunal que otros, como el zoólogo Philip Center, dicen, no, esto no es un animal conocido, ni siquiera un dinosaurio. Esto es algo más, algo sobrenatural. Y luego tenemos a Leviatán, su contraparte en las profundidades. Piensen en un dragón marino gigantesco, la encarnación del caos del océano. Y el hecho de que Dios lo domine, según el texto, es una demostración de poder absoluto, el orden divino poniendo en su lugar a la anarquía del cosmos. El trío lo completa Sis. Quizás es el menos famoso de los 3, pero no por eso menos impresionante. Hablamos de un ave gigante de la tradición judía, tan grande que se decía que era el guardián de los cielos y que protegía a todas las demás aves. Y para que vean hasta dónde llega esta mitología, hay leyendas que cuentan algo alucinante, que al final de los tiempos, la carne de estas 3 bestias, Behemoth, Leviatán y Sis, sería servida en un gran banquete para los justos. Imagínense eso. Dejemos a los monstruos por un momento y pasemos a nuestro segundo expediente. Ahora nos vamos al Génesis, capítulo 6, a un pasaje cortito, pero que ha dejado a todo el mundo rascándose la cabeza por siglos. Se trata de una misteriosa raza de gigantes. Su nombre es Nefilim. La palabra hebrea se suele traducir como los caídos. Y según el Génesis, eran el resultado de una unión bastante peculiar y misteriosa. Y aquí está el corazón del enigma. ¿Quiénes eran sus padres? El texto menciona a las hijas de los hombres, que parece claro, pero también a los hijos de Dios. Y la pregunta del millón es, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Y aquí es donde la cosa se pone buena porque hay varias teorías sobre la mesa. Una, la más espectacular, que viene de textos como el libro de Enoc, dice que eran ángeles caídos que se unieron a mujeres humanas. ¡Wow! Otra interpretación un poco más terrenal sugiere que eran los descendientes del linaje bueno, el de Set, que se mezclaron con el linaje de Caín. Y hay una tercera opción, que simplemente fueran reyes o gobernantes de la antigüedad muy poderosos que tomaban a las mujeres que querían. Bueno, para nuestro último caso vamos a cambiar de tercio. No vamos a hablar de monstruos ni de gigantes, sino de un error. Pero no un error cualquiera, un fascinante error de traducción que definió cómo se vería a uno de los profetas más importantes de la historia por más de 1000 años. Seguro que muchos han visto la famosa estatua de Moisés de Miguel Ángel, y seguro que se han preguntado, un momento, ¿por qué tiene cuernos? Pues la respuesta a ese misterio está en una sola palabra, una palabra en hebreo. Resulta que en el texto original, en Éxodo, se usa la palabra hebrea karán para describir el rostro de Moisés después de hablar con Dios. Karán significa que su rostro resplandecía, que irradiaba luz. El problema es que en hebreo antiguo, sin vocales, esa palabra se escribía igual que keren, que significa cuerno. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en el siglo IV, cuando San Jerónimo estaba traduciendo la Biblia al latín, la famosa Vulgata, se encontró con esta palabra. Y entre las 2 opciones, eligió la segunda, así que tradujo que el rostro de Moisés estaba cornudo. Y esa decisión,
una sola palabra en una traducción tuvo consecuencias enormes. La Vulgata fue la versión de la Biblia en Europa Occidental por siglos. Así que, por culpa de esa elección, artistas durante generaciones y generaciones esculpieron y pintaron a un Moisés con cuernos. Todo un legado artístico basado en un error de traducción. Entonces, después de ver estos monstruos gigantes y cuernos, ¿qué nos queda? Bueno, todo esto nos revela algo súper importante sobre cómo funcionan estos textos antiguos. La idea principal es esta. La Biblia no es un libro estático, un objeto de museo. Es más bien una historia viva, que ha sido moldeada y remoldeada una y otra vez por la mitología de la época, por el contexto cultural y, por supuesto, por algo tan humano como es el traducir e interpretar. Estas historias que parecen raras o anomalías no son simples curiosidades. Son en realidad ventanas que nos permiten asomarnos a la historia humana que hay detrás del texto. Nos muestran cómo generaciones de personas han lidiado con estos pasajes, tratando de encontrarles un sentido. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire, ¿no? Si estos son los misterios que ya conocemos, ¿cuántos otros secretos seguirán ahí, en esas mismas páginas, esperando a que alguien los descubra?